nosotros tuvimos desde el Ministerio de Educación una orden para dar educación sexual integral en las Mm, escuelas. ujú. Cuando vimos de lo que se trataba, organizamos una marcha muy grande que decía, con mis hijos no te metas. Entonces, Ujú. eso se frenó un poquito, pero me dio curiosidad de conocer por qué no educación sexual integral, porque a mí me dieron educación sexual en el colegio y fue bien. Me enseñaron para qué funcionan los órganos, el ciclo Sí. menstrual, el paso a la pubertad, los cambios en el cuerpo y listo. No, Ujú. no había ningún drama con eso. Entonces, Sí. por eso comencé a investigar por qué es mala la educación sexual integral. Luego trataron de introducir un libro que aquí se llama Manual Hablemos y hablaba de la sexualidad como el placer, el erotismo, eh, el derecho, los derechos, muchas cosas y entendí que obviamente yo no quiero que otras personas tengan esta conversación con mis hijos. Ujú. Por ejemplo, uno de los ejercicios era las películas eróticas y le decía al profesor que ponga una película erótica y luego comentarla con los estudiantes. Es una locura. Y entonces buscando eso te encontré a ti. Dije, ella sabe de este tema. Te encontré con una entrevista de Ali Beth, y Sí. me tardó como 2 días verla porque le daba para adelante, le daba para atrás, le daba para... Y cuando supe que eres latina, yo dije, bueno, ella puede ayudarnos mucho a darnos luz. Entonces, cuéntanos quién eres, o sea, ¿por qué has tomado la bandera de este tema de educación sexual integral? Bueno, yo comencé con este tipo de esta forma de educación ya después de graduar de la Universidad de Texas de Austin y tuve tenía y perdón que mi español no lo hablo mucho, pero um, estaba en la edad como en los mis veintes y yo no tenía creencia en Dios ni nada de eso, pero yo sabía que era en ese tiempo el VIH era una infección que todos estaban hablando de eso y lo que estaba pasando en las comunidades de las personas de color, como los hispanos también, los afroamericanos. Y yo quería um, ayudar. Entonces comencé como voluntaria en una agencia de VIH. Estaban haciendo la prevención de VIH, pero también era una organización homosexual. Entonces ellos empezaron de educarme de la población de los homosexuales y también del VIH. Y pues yo estaba pensando, pues esto es una educación que nunca ha visto y sin Dios también estaba pensando, pues eso está bien, porque la gente se están infectando con VIH y con otras infecciones sexuales también, y yo quería hacer mi parte para Entraste ayudar a con la buena gente. intención. Oh, sí, sí, muchas buenas intenciones, pero como unos meses, como 2 meses ya de ser voluntaria, me dijeron, pues, ¿quieres trabajar con nosotros? Y ya iba a graduar de la universidad. Entonces dije, pues sí, yo quiero ese trabajo. Y empecé, estaba trabajando, me estaban dando los folletos del CDC, el Center for Disease Control, Déjame y, traducirlo. El ajá, CDC es el Centro de Control de Enfermedades. Así es. sí, sí, y ellos también trabajan mucho y yo pienso que su país am, tienen información de los United Nations, ¿verdad? Sí, de la Sí, Unión United Nations, Nacional, Naciones ajá, Unidas. Ajá. Sí. sí, y ellos todos están trabajando juntos.
Entonces, nosotros teníamos los folletos, educación de esas organizaciones y como unos meses en el trabajo me dijeron, ahora tienes que aprender cómo hablar de este tema con los niños. Y me Porque mandaron, cuando entraste, ajá, ¿qué edad abarcabas? Como desde qué edad a qué edad trabajabas? a ver si me puedes ayudar con esto. Ujú. ¿Cómo se llama en español? No sé cómo se llama en español, pero el funding, los requirements del funding, dice que tenemos que tenía que hablar con mujeres de color que tienen la edad en que ellos pueden tener bebés. Entonces, eso dice que también vamos a hablar con niñas y estábamos hablando con niñas bien chiquitas, también como 10, 11 años Los, de este tema. Cuando tú dices los funding son los patrocinadores, los que están dando el dinero para que tú, para poder pagarte y hacer esto. Requerían que Sí, tú hablaras con personas de color y mujeres en edad, cualquier mujer que pueda quedar embarazada. O sea que sí. desde que tiene su periodo puede quedar embarazada. Eso puede ser a partir de 9 años en adelante. Ajá, Ok. yes, sí. Y ese es lo que estaba pasando, es que estábamos hablando con las niñas. Y esa es la razón que ellos tenían para hablar con los niños tan chiquitos. Y para también estaban convenciendo a mí, hay otros que los niños tienen, ¿cómo se dice en español? Los rights, tienen Derechos. los derechos de ser, tienen derechos para tener el sexo y también de placer y de todo. Y Sí, entonces me para mí, dijeron, ujú, perdóname que te interrumpa. no, no, no. Porque para nosotros esto es muy nuevo. Entonces, en el papel de las políticas, en el folleto de políticas para Ujú, implementar educación sexual integral, hay una parte que dice ajustar el marco legal y el marco jurídico para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos, incluidos los ujú, derechos sexuales y reproductivos. Entonces, sí, para mí fue una sorpresa porque yo no hacen una lista en ese folleto, pero yo lo busqué y ujú, dice que de las Naciones Unidas, de la UNFPA, Oxfam, ujú, UNICEF, cuando buscas estos derechos, ujú, yo dije, pero ujú. los niños no tienen derecho a nada de esto, No. a nada de esto. Los niños tienen derecho a no ser tocados, punto. Sí, y lo que está pasando, Loren, es que en todo el mundo lo que están cambiando, porque ahora sí soy cristiana, lo que están haciendo es un movimiento para, sí, yo sé que me vas a ayudar, para quitar el Dios de todo. Entonces nosotros como cristianos sabemos que Dios nos hizo la humanity o humanidad de humanity para Humanidad. tener una familia, ¿verdad? Y que es Dios y después de Dios es el esposo y la esposa y los niños. Entonces los niños no están aquí al lado, no, están debajo de los padres, debajo de Dios. Hay una Pero lo que está jerarquía. pasando, sí, sí, ajá. Y así es lo que Dios quiere, es como nos los hizo, ¿verdad? Pero estas agencias, y no es nomás en su país, pero en todo el mundo, quieren cambiar eso. Y es la razón que ellos están hablando con los niños y diciéndoles que usted tiene derechos aparte de sus padres y tienes el derecho para tener el sexo, tienes el derecho para tener placer a cualquier edad. Y aquí en los Estados Unidos hay unos some standards Estándares. normales, Ujú. sí, estándares que se dice, y lo estaba buscando si los tienen en español, pero se llaman el National
Sex Education Standards. El estándar de educación sexual. Aquí, que yo sepa, no lo tenemos todavía, pero bueno, hay guías. Sí, lo voy a enviar para que usted lo puedes leer. Es en inglés, pero en ese documento puedes ver que ellos quieren hablar con los niños ¿cómo se dice en español? En kindergarten. En kinder. Sí, le decimos kinder. igual, en kinder. Ajá, en kinder. Y quieren hablar con los niños a esa edad de que ellos no saben qué es el sexo, si es niña o niño, que puedes hacer lo que quieres, ¿verdad? Como tú sientes y que es todo normal, todo eso es normal y también del sexo, de homosexualidad, todo. Y esos standards es lo que están usando para el sexo, educación sexual integral. Y lo que es integral, lo que están diciendo de eso es que que los niños también están haciendo el sexo y que lo que ellos quieren hacer con los niños es decirles que tienen que usar condones, que tienen que usar, y con los condones también que tienen que ir a la clínica y hablar con los doctores ellos mismos sin los padres, porque ellos saben que cuando nosotros tenemos el sexo y no en matrimonio, cuando estás, lo haces antes o si estás casado, ¿verdad? Que haces si fuera. tienes el sexo, sí, afuera de su matrimonio, tienes el riesgo de las infecciones sexuales. Y entonces ellos les dicen a los niños, tienes que usar los condones, todo esto está bien. Sus padres, ellos pues están de una edad más alta y que ellos no quieren que haces eso, pero es normal que lo quieres hacer y nosotros te vamos a ayudar. Aquí están los condones, pero también tienes que regresar a la clínica porque no es que si te vas a infectar, porque ellos ya saben que sí se van a infectar. Entonces, no es por niños, si acaso se infectan, sino que ya ellos saben que esta es una conducta que lleva o sea, la promiscuidad te lleva a tener infecciones. Entonces, ellos, gracias. Sí, o sea, ellos ponen la plataforma, tú tienes derecho, no tienes que decirle a tus padres, nosotros te decimos cómo hacerlo, cuando te infectes, ven donde nosotros. Sí, y entonces le están diciendo dos cosas. Aquí están los condones para proteger de las infecciones, pero también le están diciendo, pero tienes que regresar porque ellos saben que sí van a tener una infección. Y después de eso les van a dar los tratamientos, también el birth control y los el anticonceptivos. aborto. Exacto. Sí, y es como se dice ciclo. Ciclo. Sí, usa un ciclo que ellos están ahora dependiendo con las clínicas, con el gobierno para hacer estas cosas. Y lo que está pasando en este tipo de educación, porque Planned Parenthood me enseñaron a mí cómo hablar con los niños, porque ellos... Eso quería preguntarte. Eso quería preguntarte, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo era una clase? ¿Qué tú hacías? ¿Entrabas a un aula y entonces qué pasaba? Vamos a hacer, mira, para que sus listeners pueden entender lo que estoy diciendo, lo voy a decir en inglés y usted me puede traducir porque es muy importante lo que voy a decir. Mira, cuando yo fui para el Planned Parenthood, la directora de educación sexual, ella me estaba enseñando nomás nosotros dos. Entonces yo tenía toda la atención de esa directora. Y ella me dijo, mira, y lo voy a decir en inglés, Mónica, girls as young as 10 are coming into the clinic for abortions and with disease.
Las jóvenes desde los 10 años están llegando a la clínica para abortos y tratarse infecciones. Y, and y también me dijo, mira, y cuando lo que me estaba diciendo las cosas que estaba pasando con estas niñas como de 10 años, ¿verdad? Y le dije, pues, bueno, you've convinced me these girls are too young. Teach me how I can teach these girls to avoid sex. Entonces, yo le dije a esta comunicadora, me convenciste. Estas niñas son demasiado jóvenes para haberse iniciado sexualmente. Enséñame cómo yo las ayudo a postergar la sexualidad. Y ella me dijo, no, Mónica, we're not going to tell them to stop having sex. Y ella me dijo, no, Mónica. Teach them how to do it safer. No, Mónica, no vamos a decirle que no tengan sexo, solamente vamos a decirle cómo hacerlo de manera más segura. Y esa manera más segura es educación sexual integral. Okay. Esa es la manera. Y también en los Estados Unidos, nosotros también lo llamamos risk reduction. Es reducción de daño. Reducción de riesgo. Reducción de riesgo. Ok. Y eso es lo que ese tipo de educación no es para evitar el riesgo, es para reducir el riesgo. Entonces le están diciendo a los niños y también adultos, hacen lo que usted quiere hacer. Aquí están los condones para reducir el riesgo, pero porque no va a evitarlos. Evitarlo, tienes que regresar para los abortos y también los tratamientos para las infecciones que vas a tener. Y me dijo la directora también, mira, Mónica, los niños ya están haciendo todo. Y cuando tú entres en un clase con los niños, esto es como yo quiero que tú piensas. Y me dijo esto, when you walk into a room full of children, cuando entres en un cuarto lleno de niños, I want you to imagine that they've done anything and everything when it comes to sex. Quiero que te imagines que en cuanto al sexo han hecho todo y de todas formas. And it's your job as a sex educator. Y es tu trabajo como educadora sexual to teach them every form of sex and how to reduce their risk. Enseñarles cada forma de tener relaciones sexuales y cómo reducir el riesgo. How to avoid. Cómo reducir. Cómo reducir, no eliminar el riesgo, sino reducir el riesgo. In other words, you're going to tell them to use condoms. En otras palabras, simplemente no le vas a enseñar a no tener sexo, sino que le vas a enseñar a ponerse un preservativo. Y esto también lo voy a decir en inglés porque es tan delicado que no quiero a decirlo tan malo. Pero también me dijo, mira, las niñas latinas, porque la cultura les dicen que no deben de tener el sexo y que tienen, deben de ser vírgenes cuando se casan. Esas niñas están teniendo las relaciones sexuales anal. Es lo que me dijo esta directora de Planned Parenthood. Y entonces esa es la razón que ella quería decir que tenemos que hablar con los niños de todas formas de sexo para que ellos saben cómo usar los condones en esos. O sea, su manera de pensar, porque yo he tratado de abordar personas que entienden que esto es muy bueno. Y que quieren dar educación sexual integral y sinceramente, o sea, no son personas malvadas, no son personas malas, sino que sinceramente quieren ayudar.
O sea, el programa en el que dice que hay que ajustar el marco jurídico, el marco legal y todo eso, su nombre es Política de Prevención de Uniones Tempranas y Política de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Entonces yo pienso, decirle a un joven todas las formas de tener sexo, decirle a un joven que tú tienes derecho a tener sexo, no previene uniones tempranas, sino previene embarazos. Entonces, la manera, o sea, desde dónde viene esta manera de pensar? O sea, ¿cómo, habiendo estado en tu lugar, cómo una persona en esa posición puede conectar estas dos ideas? O sea, ¿cómo pueden pensar que están ayudando al mismo tiempo que le dicen a un joven que tú tienes derecho a todo y que tus padres no tienen que enterarse y estas son todas las maneras en las que puedes tener relaciones? No, no sé si me doy a entender bien. Like, No, sí. sí, ¿cómo entras las dos cosas? Bueno, simplemente porque cuando yo estaba en esa situación y no tenía a Dios en mi corazón o en el mente tampoco, entonces yo acepté pues la cultura secular y eso es lo que hice, la cultura secular, que puedes hacer lo que quieras. No, nada es mal. Si usted dice que sí lo quieres hacer, pues entonces no es mal. Así piensan ellos. Entonces, si una niña de 10 años dice que ella quiere, en inglés se dice consent para el sexo, Consentimiento. consentimiento, si ella está dando permiso que aquí lo quiere hacer, entonces no es mal. Es como ellos piensan. Pero lo que yo vi en los 10 años que estaba trabajando en eso es que los niños no quieren hacer eso. Es que los niños me dijeron, porque ellos no sabían que no tenían que tener el sexo, porque esta forma de educación los ya tienen, le están dando los pensamientos que este es algo normal. Esto es algo que that we expect from you. Esto es algo que esperamos de ustedes. Sí, es que entonces, si yo voy para su casa para enseñarte cómo hacer un pastel, pues yo voy a pensar que vas a hacer el pastel, ¿verdad? Claro. Y así es con este tipo de educación. Si yo te voy a enseñar cómo tener el sexo con condones y ir a la clínica y no hablar con sus padres acerca de esto, entonces es lo que vas a hacer. No todos lo van a hacer, pero si están diciendo a los niños como el gobierno y las escuelas, entonces ellos van a ver, pues, como yo también estaba pensando, mira, cuando esta directora me dijo de lo que estaba pasando con estas niñas de 10 años, yo sí, como estaba pensando, pues esto no es mal, este es como abuso, ¿verdad? Es abuso de los niños. Pero también me senté allí, estaba mirando en la clínica, pues ese es Planned Parenthood y ellos están recibiendo dinero del gobierno y el CDC me está entrenando. Y aquí está esta señora que es directora de educación sexual, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué voy a pensar? Bueno, si era cristiana, yo pienso que sí iba a poder ver que era mal, pero estaba pensando, pues está bien entonces, porque pues el país lo está soportando. Entonces I'm going to trust the authority. Voy ¿Cómo a se dice? confiar en la autoridad. Tú sabes que de ahí veo dos cosas. Una es precisamente eso que acabas de decir, voy a confiar en la autoridad. Porque Ujú. te escuché decir en una entrevista y yo dije, Mónica dio en el clavo. Eh, no sé si eso se traduce en inglés, es como que diste en el punto. Sí, Dice, sí. es un estándar moral, es un estándar Ujú. moral y para las familias, cada quien tiene un estándar moral. Entonces, Sí. el hecho de que la escuela, el gobierno, esté diciéndote, tú tienes derecho, estas son todas las maneras de hacerlo, tus padres no tienen que saber,
le está fijando a los niños y adolescentes un estándar moral. Porque Sí. si es tu derecho, aunque tus padres te digan que no, es tu derecho. Entonces, es como una figura de autoridad le está diciendo a los hijos de otra persona cuál es el estándar moral que deben tener en su familia. Y para mí Sí. el otro problema muy grande con la educación sexual integral es que comienzan diciéndote cosas que son reales. Mira cómo esa señora te dijo, están viniendo niñas de 10 años. Por ejemplo, aquí se hizo una encuesta y la iniciación sexual promedio es 13 años. Normalmente a los 13 años ya están iniciadas sexualmente. Tenemos en nuestro país una de las tasas de embarazo en adolescente más altas de Latinoamérica. Entonces, te dan cifras y te dan números de problemas que nos preocupan a todos. Y entonces, luego de que te dicen toda la verdad, toda la estadística, te dicen la solución es educación sexual integral. Entonces, para mí son dos problemas muy grandes porque la gente tiende a no relacionar, bueno, me dijo una verdad, pero ahora me está diciendo una mentira. Y por otro lado, quien te está dando la información es una figura de autoridad. O sea, Sí. aquí una de las organizaciones que está implementando el programa es el Consejo de la Niñez y Adolescencia, es el CONANI, o sea, es el ministerio que debe velar por la integralidad de los niños. O sea, no hay un organismo con más autoridad que ese para velar por los niños y ese es el que está implementando este programa. Sí, y aquí en los Estados Unidos tenemos la misma cosa. En el CDC tenemos el Departamento de Adolescentes y ellos dicen que los adolescentes tienen el derecho de a ver, ¿cómo se dice? Confidentiality. Confidencialidad, sí, Sí, confidencialidad. y confidencialidad. Y dicen que ellos no tienen que ellos pueden ir a la clínica para hacer todo lo que ellos quieren hacer y no tienen que tener los padres allí y que también esa agencia no tiene que hablar con los padres acerca de lo que está pasando con sus niños. Y eso no es bien, porque le están quitando, es lo que estábamos hablando de Dios y como Dios hizo la familia, ellos están quitando los niños de abajo de la protección de los padres. Y el gobierno ahora es el padre y madre de los niños. Y eso no es bien. Y hay así hay muchos estudios que en los Estados Unidos que los resultados de ese tipo de educación nos los no está ayudando. Lo que está pasando es que muchos de los niños empiezan a tener relaciones sexuales porque ellos estaban en esas clases. Había más relaciones sexuales porque ellos estaban en este tipo de clase. Wow. Y cuando ves los estudios, todos quieren hablar que lo estamos haciendo para que los niños no están teniendo niños, pero cuando ves los estudios, no están viendo si las niñas están embarazadas. Nomás están viendo si ellos están preguntando si están usando los condones, pero ni uno de esos estudios están viendo si, bueno, were they able to stop the pregnancies? Did they lower Okay. pregnancy rates? O sea, Mm-hmm. a ver And si they te didn't. entendí. Okay, a ver si te entendí. Lo que tú estás diciendo es que los estudios que apoyan la educación sexual integral, solamente ellos miden si los jóvenes están usando condones o no, si Sí. están usándolos. Entonces, no miden, por ejemplo, si está subiendo la tasa de embarazos en adolescentes, si están infectándose más, O de las infecciones. si están iniciándose sexualmente. O sea, su tasa, por lo que ellos miden su éxito, es solamente si están usando preservativo o no. Sí, pero Ok. las programas están
Pero los programas están diciendo, oh, pero va a reducir el embarazo. Pero tampoco, pero no están estudiando eso. Porque ellos saben que no está ayudando, están haciendo más mal. Pero los Entonces, gobiernos no quieren ver eso. Aquí ujú, también en los Estados Unidos no quieren ver eso. yo te voy a hacer preguntas como si yo estuviera a favor, que no estoy a favor. Lo que me han dicho es, por ejemplo, la educación sexual integral es necesaria porque es la única manera en que vamos a poder lograr la tolerancia, por ejemplo, para el grupo LGBT. Es para ayudar a los niños a que hay diferentes tipos de personas y diferentes tipos de orientación. Entonces, sin educación sexual integral no vamos a poder lograrlo. ¿Qué Ok, responderías a eso? lo voy a decir en inglés. Okay. The children who identify with homosexuality or Los, transgender los jóvenes que se identifican como parte del colectivo LGBT, homosexual, transexual, they are at greater risk of disease and sexual violence compared to their heterosexual peers. están en más riesgo de contraer enfermedades y ser abusados que sus compañeros heterosexuales. So, it is important for us to give both the heterosexual children and the homosexual children the same message. Entonces es muy importante que le demos tanto a los jóvenes homosexuales como heterosexuales el mismo mensaje, That avoiding sex in childhood is what is healthiest for them. que evitar las relaciones sexuales en la niñez es lo más saludable para ellos. In every organization En cada organización, for teen gay youth, para los adolescentes homosexuales gays, when I would walk into their meetings, cuando yo entraba a sus reuniones, they had big glass bowls of condoms, tenían un bowl grande, un envase grande de condoms, de de condones, lleno de condones, lleno de of lubrication, de lubricante and catalogs for sex toys. y catálogos para juguetes sexuales. Cuando los niños que identifiquen con homosexual, bisexual, todo LGBTQ, Ujú. estos clubs para esos niños le están enseñando todo de sexo todo el tiempo, porque ellos, ¿cómo se dice, Lauren? Their identity, Su identidad. su identidad solamente es en con quién ellos están teniendo sexo. Entonces, esos clubs están hablando de eso todo el tiempo, experimentando todo el tiempo. Y esa es la razón que esos niños tienen más riesgo en su vida que los niños heterosexuales. Que los niños Entonces, heterosexuales. entonces, si nosotros, cristiano o no cristiano, quieres ayudar a los niños que identifican así, Identifican. Ajá, ajá. identifican así, entonces lo que podemos hacer para ellos y también es que no debemos de, como en inglés le voy a decir, we should not sexualize those children. No deberíamos All children do, sexualizarlos. no, all those children should be protected from sexualization. Todos los niños deben ser protegidos de la sexualización. ¿Por qué? Que solamente porque un niño o niñas que piensen que son homosexuales, entonces vamos a decir, pues tú tienes que tener el sexo con muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están diferentes que los otros niños? No, son niños y ellos tienen el derecho para que nosotros también que vamos a proteger esos niños también. Ujú.
Entonces, porque yo vi esos niños y yo vi lo que cómo le estaban educando cada día después de la escuela en estos clubs y todavía lo están haciendo. Yo puedo ver cómo los adultos transgender hablaban con estos niños. No es bien y es un riesgo tan mal para estos niños. Claro. Pero hay personas que quieren hacer eso a esos niños y esas son las personas que quieren este tipo de educación para ellos y también para los niños Heterosexuales. heterosexuales. Sí. Ujú. Tú sabes, quiero hacerte dos preguntas más. Una es No, sí. para que la gente sepa, ¿cómo cambiaste? ¿Por qué cambiaste? O sea, si ya tú estabas dentro de este grupo, ¿por qué cambiaste? Y la otra pregunta es, ¿qué tú crees que nosotros debemos hacer? O sea, un consejo para la República Dominicana. Y para los padres, ¿verdad? De la familia, porque yo hablo con la familia y también con niños, pero yo pienso que es más bien que tenemos que apoyar y educar a los padres para que ellos están allí para sus niños, porque yo o usted no vamos a estar ahí por todos los niños, pero un padre y una madre van a estar en la vida de sus niños por toda su vida. Entonces, esa es la razón que tengo la agencia que se llama It Takes a Family, que se toma una familia, porque Planned Parenthood siempre me dijo que los padres son a barrier to service. Sí, te escuché ¿Cómo se decir dice? eso. Los padres son una barrera al servicio. Sí, What los do you mean servicios by de that? ellos. Lo ¿Qué que, quieres lo decir que con ellos eso? me, lo que ellos están diciendo es cuando me dijeron, mira, Mónica, cuando una niña está bien, es una cliente de Planned Parenthood y sus padres, si ellos saben que Si se ella está en enteran. la clínica, sí, entonces como un buen padre o madre, la niña no va a regresar a la clínica porque los padres no quieren que la niña esté ahí, ¿verdad? Y la va a proteger y no la va a dejar tener las relaciones sexuales. Y Planned Parenthood reconoce que cuando los padres están vigilando a sus niños y niñas, que esos niños y niñas no están en su clínica. Entonces, ellos ven la familia como una barrera, ¿verdad? Ok. Y yo pienso, ya muchos años después le estaba rezando y hablando con Dios acerca de lo que ellos me dijeron y me podía ver que lo que estaban diciendo es que Planned Parenthood tiene miedo de las familias Mm, porque los padres están tan poderosos y ellos saben eso. Es la razón que tienen que quitar a los padres o tienen que hablar mal de los padres, porque ellos saben que Dios los han hecho tan poderosos para proteger los niños. Y esa es la razón que yo hablo acerca de la familia. Y la familia cristiana, porque sí, cuando los padres y las madres pueden saber o reconocen el poder que Dios te dio a ellos para proteger los niños, entonces esos niños van a estar bien, porque ahora van a estar educados por los padres y no del exactamente. gobierno o el mundo secular. Y esa es la razón. Pero la razón que yo cambié también es que cuando yo estaba enseñando, educando a este tipo um, de la educación Educación. sexual integral, yo estaba viviendo todo lo que estaba enseñando también. No, y lo que pasó es que yo me embaracé, no estaba casada y en ese tiempo, Dios entró en mi vida y yo sabía que si quería ser una madre, también muy buena para mi hijo, tenía que cambiar mi vida.
y pues entonces acepté a Jesucristo como mi Salvador en el año 2000 y me cambié, pero todavía estaba trabajando en Y no lo ese tipo abortaste, de... No, teniendo pues todo ese bueno, ambiente. bueno, pero sí, mira, tenía una cita para abortar a mi hijo. Y era, lo que pasó es que una amiga mía que ahora ya estaba casada y tenía un hijo, yo hablé con ella, le llamé y le dije, mira, estoy embarazada, pero ya tengo una cita para un aborto. Y ella me dijo, pues no, no es nada eso, vas a tener este bebé. Y le dije, no, no, ya tengo la cita. Y ella me estaba hablando por teléfono, estaba imaginando, como imagining, Imaginando, imaginando. imaginando mi hijo. Estaba, Oh, primero estaba pensando, es un hijo ay, qué color de piel va a tener y cómo, cómo va a tener rizos y estaba, pues, nomás estaba hablando de mi hijo y le dije, mira, tengo una cita para abortar. Y después ella me no te hizo dijo, caso. no me hizo caso, era una de esas amigas que hablan mucho y no me estaba escuchando a mí. Y después me dijo, y piensa si es una niña. Um, y me dijo, una moniquita con sus ojos tan grandes y con su, pues como my personality, todo, Ujú. y me tocó el corazón. Estaba pensando, pues, ¿por qué lo voy a abortar? ¿Por qué estoy haciendo eso? Esto y pensé, pues, es porque mis padres van a estar bien enojados conmigo y también, ashamed. Avergonzados. Sí, de lo que hice. Y pues la familia, porque pues somos latinos y aquí en los Estados Unidos, ¿no? Está bien que yo estaba teniendo un hijo y no estaba casada. Pero también pensé, me voy a matar a mi hijo o hija porque mis padres van a estar enojados conmigo, pues eso no es una razón bien, ¿verdad? Pero cambié porque ella imaginó a mi hijo o hija como, pues con valor y que sí era un niño o niña, un Exacto, humano. exacto. Pero cuando este tipo de educación, lo que como ellos educan a los niños es muy gráfica. Y lo que pasa es que, a ver cómo se dice en español, lo voy a decir en inglés. Lo que pasa es que este tipo de educación es that teaches the children to dehumanize themselves by having Enseña, sex outside of en- marriage. enseña a los niños a deshumanizarse a ellos mismos hasta tener sexo fuera del matrimonio. And so then it becomes a natural next step to dehumanize the baby. Y luego solamente es un próximo paso deshumanizar al hijo en gestación. And so this type of education teaches the child to dehumanize themselves, dehumanize other people, and dehumanize their own children to the point of aborting them. Entonces, este tipo de educación les enseña a deshumanizarse a ellos mismos, deshumanizar el hijo en gestación. And the other part, deshumanizarse ellos, And then to deshumanizar el hijo. dehumanize their preborn children. Exactamente. Y luego deshumanizar a sus hijos que no han nacido. And it becomes a cycle. Se vuelve un And they ciclo. don't and they don't think about what they're doing. Y no piensan en lo que están haciendo. And they're not thinking that they're pregnant with a baby No piensan que están embarazados con un bebé, because they're following what they've been taught. porque están siguiendo lo que les han enseñado. And it's this: have Y sex, es esto, esta es la enseñanza. Ten sexo, use a condom, usa un condón, get tested and treated for disease, ve y hazte pruebas, hazte análisis para las enfermedades y los tratamientos, and then abort your baby.
y hace los tratamientos y luego aborta a tu bebé. Y es un ciclo. Y este es como Planned Parenthood y las agencias que hacen los abortos pueden hacer dinero, porque ahora tienen clientes por vida. Sí. Entonces, si algo como en mi vida, Dios mandó a mi amiga para cambiarme. Ujú. Entonces yo cancelé esa cita para el aborto. Tenía mi hijo. Todo lo que dicen va a pasar o no vas a tener suficiente dinero o vas a estar sola. Bueno, sí estaba sola y no tenía suficiente dinero, pero entonces yo busqué otro trabajo que sí me pagaban más y todo estaba bien. Porque el valor de mi hijo era mucho más de lo que yo, um, Que cualquier de trabajo, sí, cualquier sí. bienestar, no hay Pero nada ya que se cuando compare. tenía, no, nada que comparar con nuestros hijos. Entonces yo, ya cuando tenía mi hijo de como a 1 año, es cuando Dios también me dijo que era ya tiempo para estar con él. Y me fui para una iglesia, lo acepté como mi salvador y todo cambió. Y ya cuando me cambió Dios y todavía estaba trabajando en en ese tipo de trabajo, porque todavía no sabía que no era bien, pero ya cuando estaba con Dios podía ver lo que estaba pasando con los adultos y también los niños. Y ese es cuando reconocí que este tipo de educación y estos servicios, que lo que estaba pasando estaban matando a las familias, porque teníamos los padres y las madres que tenían VIH, los niños no iban a tener padres si los padres estaban enfermos y se iban a morir, pero también los niños estaban teniendo relaciones sexuales y también con ese riesgo también de contraer el VIH y otras infecciones también. Y ya Dios me abrió los ojos a ver que esto no es bien y que este tipo de educación y estos servicios de los gobiernos estaba quitando las familias y las familias bien pobres más abajo, más Ujú. abajo. Y entonces ya yo sabía que tenía que ir, de que ya no quería trabajar ahí. Pero también los niños me enseñaron mucho. ah, me, me, me hablaban de lo que estaban haciendo y los riesgos que estaban tomando y como ellos no, me estaban preguntando, mira, señora, ¿cómo puedo hacer esta cosa sexual para que me gusta más porque no me gusta? No Y lo yo les hagas. dije, mira, no sí, y es como respondí. Mira, me dijo esta niña que ella estaba haciendo algo y que tenía esta reacción y ella quería que yo le enseñaba cómo hacerlo diferente para que ella sí lo gustaba. Y le dije, mira, ¿por qué no piensas que si no te gusta hacerlo, no lo tienes que hacer? Y los niños, era una clase de niños de 13 años, los niños y niñas, y me miraban pues es algo que podemos hacer, que como no tener el sexo. Y les dije, pues mira, ustedes saben que no tienen que tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y nomás me vieron como sorprendidos. Y tenía todo escrito en como un Pizarra. whiteboard, Ujú. Ajá. pizarra. Y lo que tenía allí es que sexo vaginal, anal, oral y también todos los fluidos del cuerpo que transmiten las infecciones. Y les dije, mira, no tienes que hacer estas formas de sexo, no tienes que hacer oral o vaginal o anal. Y si no lo haces, no vas a tener contacto con estos fluidos de otra persona. Y si tienes contacto con esos fluidos, entonces no tienes que pensar de los
infecciones sexuales y tampoco del el embarazo. Y la niña que tenía la pregunta me dijo, señora, nadie nunca nos ha dicho que no tenemos que tener sexo. Porque este tipo de educación, esa es la esperanza. Te estoy enseñando cómo tener el sexo con condones y cómo ir a la clínica. No es para evitar riesgo, es para enseñar a los niños tomar, tomar el riesgo. Y entonces ellos me dijeron, pues nunca, nadie nos ha dicho que no tenemos que hacerlo. Y como para 20 minutos estos niños estaban hablando de maneras que podían jugar sin tener el sexo. Jugar básquetbol o ellos ellos vivieron en como en las casas del gobierno porque estaban bien pobres. Y nos dijo, una de las niñas dijo, mira, en el community center, en un En el centro de centro comunidad, comunitario. Ujú. sí, tienen películas gratis y también tienen como Pacón y cosas así. Ujú. Podemos ver las películas. Y un niño dijo, pues también tienen los basketballs, podemos jugar basketball. Y la niña que tenía la pregunta le dijo, pero yo puedo jugar basketball más bien que tú. Y él dijo, pues está bien, pero vamos a tener, va a ser mucho, nos vamos a divertir, ¿verdad? Ujú, ujú. Y, pero estaban bien alegres hablando de maneras que podían estar juntos sin tener las relaciones sexuales. Increíble, increíble. O Oh, sea, sí, eso pero es increíble. una, una de las niñas se quitó del grupo y me hizo una pregunta privada y me dijo, pero yo no puedo hacer lo que ellos están hablando. Y le pregunté, pues dime más. Y me dijo, pues no puedo um, evitar las relaciones sexuales. Y le pregunté, pues, ¿por qué no? Y me dijo, porque ya lo estoy haciendo y ahora pues ya todos ya piensan que, pues porque dice, yo ya lo estoy haciendo, pues ya no puedo. Como que ah, esperan que lo haga. sí, ellos ya todos esperan que lo van a hacer y ya ahora no puede decir no. Y le dije, oh, no, pues hablamos por un poco, ¿verdad? Y expliqué a la niña que ella no tiene que hacer nada de sexualmente, que puede esperar hasta que se casa. Y también le dije, si no, nunca lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Y ella se puso bien alegre y se fue con sus amigos. Pero eso es lo que Dios me estaba enseñando, que estos niños ellos nomás están haciendo lo que la persona de autoridad le están diciendo que deben de hacer. Y Exacto. entonces, si los padres no están hablando con los hijos y no lo están apoyando y no están muy como vigilando los niños, porque es lo que tenemos que hacer, Ujú, ujú. entonces las escuelas y el gobierno lo va a hacer para usted. Exactamente, exactamente. En la escuela y el gobierno lo va a hacer por ti y te va a engañar. Te va a decir que está Sí. haciendo otra cosa, cuando en realidad lo que está haciendo es todo esto. Yo lo voy a dejar hasta aquí, pero tengo tantas más preguntas que quiero hacerte. Porque, por ejemplo, ya para una segunda etapa, me encantaría saber cómo qué podemos hacer los padres, qué como recursos, asuntos prácticos, porque esta conversación debemos llevarla a los padres. O sea, somos los padres los que tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos y cuál es la expectativa y todo. Pero antes de cerrar, le quiero mostrar a la gente que está viendo. Déjame ver si tú puedes ver la pantalla. Sí. Sí. Mira, esto es la guía de atención integral en salud para personas adolescentes. Esto, para los que están viendo, que como Mónica ha hablado de Estados Unidos, quiero que vean aquí, en República Dominicana. Eso está publicado, miren aquí, mira ahí las organizaciones, la UFA, todo eso. Y esto es de marzo.
marzo del 2019, o sea, hace ya algunos años. Y en la página aquí abajo, a ver, yo creo que es la 17. Exactamente, mira esto. Para los fines de la guía se utiliza la definición de Organización Mundial de la Salud, OMS. Consideran la adolescencia desde los 10 hasta los 19 años. O sea, eso no es en otro país, en Estados Unidos, en nada. Eso es una guía local de nuestro país. Luego, aquí, mira lo que quiere. Se requiere garantizar a las personas adolescentes el acceso a bienes, servicios y recursos que propicien el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y no solamente eso, sino que aquí, mira, quieren luchar en contra del adultocentrismo. O sea, el adultocentrismo son las actitudes negativas hacia la autonomía de las personas. Eso es, o sea, si yo tengo una actitud negativa frente a sus derechos, ellos tienen que luchar contra el adultocentrismo. Wow. Sí. Déjame enseñarte aquí abajo. Mira, esta parte. Derechos que hay que garantizar a las personas adolescentes. Acudir a consulta sola o decidir si alguien quiere que le acompañe, o decidir si quiere que alguien le acompañe y quién debe hacerlo. Que yo dije, si hay una persona que está siendo abusada, esa persona abusadora puede lograr que el abusado diga, tú eres la persona que tiene que acompañarme. O sea, esto es totalmente a favor del abusador. Sí. Y eso yo lo he visto en Planned Parenthood por muchos años. Y también en inglés lo que vas a ver es trusted adults. Le están enseñando a los niños que no vas a hablar con sus padres. Ellos, y como puedes ver en este documento, que no están diciendo nada de los padres. Nomás adulcentimiento. Adultocentrismo. Pero lo que están diciendo son los padres. Claro. Y aquí también es que no tienes que tener su padre, puedes tener un adulto que tú tienes confianza en ese adulto, pero lo que va a pasar van a ser los adultos que están abusando de los niños. Exacto, mira eso, tú tienes derecho a decidir sin necesidad y sin presencia o autorización de la madre, padre o representante legal. Tienes derecho a la privacidad y confidencialidad. O sea, yo digo, ¿cómo en nuestro país tenemos esto y la gente no lo sabe? O sea, nadie está peleando contra esa guía. Es como que se meten en nuestros países. Leyendo. Sí. Nadie le está leyendo. No lo están leyendo porque nosotros queremos también tener confianza en el gobierno o en los maestros o en médicos, pero ya ese tiempo ha pasado y ahora los padres tienen que leer lo que está pasando y tienen que estar bien, vigilar a sus niños, porque y todo esto está viniendo del movimiento global y lo que ellos quieren, y lo puedes ver en la Biblia también, que quieren que los niños y ellos pueden hacer las decisiones sin los padres, como ellos van a ser los líderes del futuro. Y Exacto. podemos ver en la Biblia que hay un punto en Revelation, en Apocalipsis, donde sí, que dice que los niños son los líderes. Y vamos a tener, como se dice, chaos en el mundo. Caos. Así es. Mónica, gracias, muchas gracias. Tengo que confesarte que estoy adicta a tu podcast. No sé cuántos episodios he escuchado. Incluso yo le estaba diciendo a mi esposo, yo tengo que buscar la manera de transcribirlo
ponerlo en español y decir, tomado del podcast de Mónica Klein, y decir todo en español, porque la gente tiene que escucharte. Cada podcast, recuerdo uno con un señor que se llama Matt, que le explicaba cómo las universidades públicas fueron un invento comunista, y yo estaba como que, ¿what? Y el George, uno que vino de Rumania, Rosca. Sí, Rosca. Y entonces comencé a escuchar su podcast. Yo dije, wow, todo el mundo tiene que escuchar, todos los padres tienen que escuchar, porque una vez uno se da cuenta, there's a plan, o sea, hay un plan. El plan está organizado. Ellos no tienen reparos, no tienen cuidado de las otras familias. Ellos tienen una agenda y van por ahí, no le importa nada, solamente su agenda. Y si uno es ingenuo, si uno se deja llevar, si uno es demasiado confiado en la autoridad, en la televisión, en las redes sociales, las escuelas, uno puede estar llevando uno mismo a sus hijos al desastre. Entonces, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Oh, no, gracias a usted para tenerme en su podcast también. Y pues a ver si me puedes ayudar también con traducir y podemos hacer algunos, como se dice, los resources para la gente Recursos. ahí en su país. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues un abrazo. Que Dios te bendiga mucho y ojalá que puedas venir a la República Dominicana. Aquí tienes una familia. Está bien.